Isaías 28 se titula en sus Biblias, acuérdese que los títulos no son inspirados, son por las versiones, pero se llama la condenación de Efraín. Efraín es una parte de Israel. Efraín no solo es una tribu, sino representa una parte del país que se había apartado mucho. Eran muy tomadores de vino, de cerveza, de sidra, de todas estas cosas, y tenían una actitud muy fea. Ellos tenían una actitud fea con Dios, y Dios tuvo que tratar con ellos. Pero Dios, el capítulo 28 es un capítulo de juicio, donde Dios le dice a Efraín: yo tengo que reprenderte, yo voy a hacer contigo. Pero hay un pasaje aquí famoso, hay dos pasajes. Yo voy a mencionar en este momento uno. Escuchen, la predicación de esta mañana tomamos como referencia el capítulo 28 de Isaías, el verso 21, dice la palabra del Señor así, siendo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, lugar geográfico importante, como en el valle de Gabaón, donde Josué estuvo, para hacer una guerra, una determinación de una batalla. Pero mire lo que va a hacer el Señor: se enojará. Mire, no quiere ver a Dios enojar para hacer su obra. Esa es la frase inmensa, profunda, escúchela. Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Apréndaselo. Dios hace obras, pero las obras de Dios a veces son ¿qué? Extrañas. Y Dios hace operaciones, pero a veces ¿cómo son las operaciones de Dios? Extrañas. Nombra 2 veces la palabra operación, nombra 2 veces la palabra obra, pero nombra varias veces la palabra extraña. Y usted lee el versículo, pues hubiéramos quedado en las mismas. Si el Señor no fuera tan lindo y escribiera, escuche, enseguidita, verso 23, estar atentos, escuche, diga amén. Amén. Estar atentos y oíd mi voz. La voz de Dios, no del profeta, no mía, no de nadie, de Dios. Atended mi dicho. El que ara, usted ha vivido en el campo, ¿ara todo el día? No. ¿Romperá y quebrantará terrones en la tierra? Sí, porque la tierra, antes de ser sembrada, hay que prepararla rompiéndole los terrones. Pero mire, cuando ha igualado la superficie y queda ese terreno lindo, listo para sembrar, no entonces toma la semilla y siembra el eneldo, siembra el comino, pone el trigo, siembra la cebada en el lugar señalado y la cebada en el borde apropiado, porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto. Usted aquí vino hoy a recibir una clase sobre agricultura, no nos sirve, somos de ciudad. Pero el Señor dice, óigame. ¿Y sabe cómo cierra el capítulo? El que oiga y escuche la instrucción será bendecido. Amén, amén. Dios va a bendecir la iglesia hoy si usted escucha la instrucción de la palabra. ¿Y cuál es la instrucción de la palabra? Que Dios dice que Él tiene obras extrañas, operaciones extrañas, y empieza a decir, yo le voy a decir cómo es que hago la obra extraña. Y empieza a hablar de la gente que se dedica hermosamente a la agricultura. Y habla de que cuando se va a sembrar hay un terreno, pero ese terreno está lleno de pasto, hay que deshiervar, ¿no es cierto? Hay que romper terrones, hay que trabajar, y eso se hace por unos días, no se hace para siempre. Entonces lo primero que se hace es preparar el terreno para que la tierra quede suelta y sin terrones. Cuando Dios hace en nosotros sus obras extrañas, yo le voy a decir cuáles son las obras extrañas, cuáles son sus extrañas operaciones, Dios tiene primero que romper los terrones. Si hay algo que Dios tiene que tratar con nosotros, es la dureza. Nosotros por lo general somos gente muy dura. Nosotros podemos ser amables, pero nadie conoce nuestro corazón. Solo Dios. Y usted y yo a veces pecamos muchísimo. Y pecamos demasiado ¿con qué? Con la dureza de corazón. Porque somos personas que a veces no somos
como Dios quiere que seamos dóciles. A Dios le agrada, y escúcheme bien, y tiene ventaja la gente que es sensible y dócil, no tonta. No tiene que ver con ser tonto, sino la gente que es dócil, tierna y que es sensible. Porque a veces nuestra vida cristiana está muy detenida porque Dios ha tenido que romper la dureza. Hay que ver nosotras como madres cuán duras somos a veces. Bueno, hoy ya no, porque a veces hasta le tenemos miedo a la ley. Pero las mujeres somos duras para castigar, duras con los esposos, y los esposos duros con los hijos y con la esposa. Y uno dice, pero si se aman, ¿por qué tanta dureza? Porque es duro todo a las mandazos, a los rondazos. Y pensamos que eso está bien. Cuando Dios habla de romper terrones, es de cambiar el corazón. Amén, amén. Usted puede saber mucha Biblia, pero usted tiene una forma de ser tan dura, que usted aleja aún a los que ama. Porque no hay nada más difícil que amar a una persona dura de corazón. Y la dureza se conoce por la altivez, el orgullo y esas frases que usamos. Me resbala, no me importa, yo que voy a perdonar. Cuando usted habla así, usted no ha sido tratado. Entonces, bienvenido a la predicación. Dios nos llamó con propósitos. Amén, amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Usted nació con un propósito divino. Es más, usted entró por esas puertas porque le dijeron, venga, que Dios tiene un propósito. ¡Claro que sí! Dios tiene con todos estos niños hermosos y preciosos un propósito sagrado y hermoso. Escúcheme bien. Nadie puede estorbar los propósitos de Dios. La Biblia dice, ¿quién es aquel que se atreve a interrumpir, a trastornar los propósitos de Dios? No se meta en ese problema. Por eso, el propósito es sagrado. Les repito, el diablo no lo persigue a usted. Usted es uno más. A él no le importa a usted. ¿Sabe qué persigue Satanás? El propósito de Dios. Cuando Satanás se entera el propósito divino, santo y sagrado que Dios tiene con usted, va a hacer todo lo que sea por destruir el propósito para que no se cumpla en usted. Entonces, para que se cumpla el propósito, ¿Dios qué va a hacer? Procesarnos. La única manera de que yo sé que hacer trigo para las naciones, vino para las naciones y aceite para las naciones, que son los tres elementos que usa la Biblia para tipificar lo que vamos a hacer para las naciones. Lo único que Dios puede usar se llama proceso. Entonces, no hay propósito sin proceso. ¿Le gustan los procesos? No diga mentiras. Pues entonces ustedes son súper espirituales. A nadie nos gustan los procesos. Los procesos son terribles. Porque la Biblia dice, mire, el Señor dice, después de que se limpia el terreno y se rompen los terrones, Dios empieza a tratar con cada producto. Nunca quiera que el proceso suyo sea el mío, porque los procesos de Dios son personales. A veces usted dice, ay, ¿por qué Dios lo estará pasando por ahí? Porque Dios sabe cómo lo trata. Y a veces usted dice, ay, yo quisiera haber pasado por esa prueba y no por la mía. No se preocupe, Dios le da a cada uno lo que le toca. Y nunca meta la mano en el proceso de alguien, porque usted se mete en un problema. Hay veces que nosotros vemos que Dios está procesando a alguien y creemos que somos más buenos que Dios y nos vamos a ayudarlo. Ay, lo voy a ayudar porque usted está pasando esto. Antes piénselo, no sea que Dios está tratando con esa persona. Y es delicado lo que Dios está haciendo. Y si usted mete la mano, perdóneme la expresión, y se atreve a tocar la obra extraña, Dios lo puede tocar a usted. ¿Está comprendiendo? Amén. Mire, escuche cómo se procesa. Se siembra. Y dice el Señor, el trigo se procesa ¿con qué? Con trillo. Le iba a mostrar el trillo. El trillo es una tabla
que tiene cuchillos, que tiene filosas cuchillos, y cuando pasa, ¿sabe quién se sienta encima? A veces el labrador, o traen un caballo, y el caballo jala el trillo, y lo pasan encima del trigo. ¿Sabe qué hace el trillo? Corta, corta, corta. Pero el eneldo es un arbusto de 50 centímetros de alto. El eneldo es el anís que usamos nosotros que limpia el intestino. Pero el anís, ¿sabe cómo se transforma? Con palo. Pero el comino, que es el sazón exquisito del Medio Oriente, no el nuestro, porque es otro comino, se le da vara. Y a otros se avienta. Hay para escoger. ¿Qué prefiere? ¿Que Dios le dé palo? No, ninguno. Palo es a los necios. Vara es disciplina, Pastor Josué. Aventador es Pedro. ¿Dónde está el hermano Pedro? Que me trajo. Ay, Pedro. No es que me acordé de Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. El Señor le está diciendo que viene prueba. No, viene proceso, mijo. Lo voy a dejar que Satanás le meta una buena sacudida para que de usted salga la paja y quede ¿qué? El grano, porque yo ya voy a ir a la cruz y necesito un Pedro definido, transformado y listo. Eso les va a costar, no plata, proceso. Cuando Dios me permite que yo no vaya a hablar mal de él, pero Dios no da puntadas sin dar. Cuando adquiere una iglesia una propiedad, la va a llenar. Esta iglesia va a ser una de las más grandes de la zona. Amén. Y aquí va a haber gente procesada. Amén. Aquí van a salir siervos y siervas. Pero eso significa que va a haber proceso. Amén. Y Dios los va a tocar donde les duele. Donde les duele. Porque Dios tocó a Pedro donde le dolía. ¿Sabe qué dijo Pedro? En la vida yo te negaré. Mire, yo soy fiel, Señor. Y lo había mostrado. Lo había mostrado. ¿Sabe qué digo? Como los jóvenes, para las que sea. Y el Señor dijo, cállese, Pedro, que usted me va a negar. Que no, Señor, hasta la muerte. Pedro, ¿qué está diciendo? Sí, Pedro, la vida sí vas a dar por mí. No ahorita, amigo, en unos añitos. También crucificado, Pedro. Hermanos, procesos. Entonces tenemos que Dios tiene procesos para que llegamos a hacer el producto. Escoja, trillo, palo, vara. ¿Dónde está eso? Ahí en Isaías 28, yo no me estoy inventando. Y aventador. Pero mire tan lindo. El trigo no se trilla para siempre. Ni al eneldo se le da vara para siempre. Ni al comino se le da palo. O sea que hay un proceso. Dios no da palo para siempre. Dios no trilla para siempre. El propósito de Dios son procesos con un final bueno. Imagínense que Dios siempre nos trillara, pues nos moríamos. Imagínense Dios dándonos siempre palo, pues nos mata. No, el Señor tiene un tiempo. Amén, amén. Respire. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que le estoy hablando, iglesia? Que Dios te tiene procesos. Y sin proceso no hay producto. A nosotros nos gusta que nos hablen de propósito. Dios tiene contigo cosas grandes y te llevaré a las naciones. Lindo. Alístese por el proceso. Y el proceso puede durar años. Porque Dios va pasando ese producto por un proceso de refinamiento, de limpieza. Escuchen, la palabra de Dios dice, en Primera de Pedro, y se la voy a leer al pie para que usted sepa cómo dice, para que no diga que es que yo estoy acomodando la palabra. Pero aquí dice la palabra, en Primera de Pedro, el capítulo 5, y escúchelo bien, por favor, es un verso poderoso. Primera de Pedro, capítulo 5,
Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido, no es cruz, es proceso, es proceso, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Diga, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Le pregunto, iglesia, ¿desde cuándo Dios te está estableciendo? ¿Cuántos años para que esta iglesia se establezca? ¿Cuántos años para que hubiera un grupo de alabanza? Yo conocí aquí, era otro que surrumbeaba, ¿cierto? Pero hoy tienen un grupo de alabanza, pero eso no ha sido de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. ¿Y sabe cómo nos gusta a nosotros? Ya. Nosotros somos felices que Dios dijera: hoy te hablo, mañana le cumplo. Y el Señor dice: sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay un proceso por el cual tenemos. Porque en ese proceso, ¿qué dice? ¿Para qué es el proceso? Porque usted dirá: ¿y por qué Dios se pone a procesarlo a uno? Si Dios podría hacer así, o no, podría ser así, y sea nuestra forma. Señor, cámbiame, ¡prum! Y nos cambie. No, ¿sabe para qué son los procesos? Para hacer carácter en nosotros. Porque con lo que Dios más lucha en nosotros, ¿qué es? El carácter. Dígale al que está a su lado: es el carácter que usted tiene. Es el carácter que nosotras tenemos. ¿Cuántos han orado cámbiame? ¿Cuántos han dicho cámbiame? ¿Cuántos cantamos: yo quiero ser como tú, transforma? Y el Señor dice: eso era lo que quería oír. Pues listo, lo voy a procesar. Lo voy a procesar. Y Dios nos procesa ese carácter, nos quebranta los orgullos, las soberbias. Nos cambia esas nostalgias, esas depresiones, porque no todo es malo. A veces son heridas que no se han sido procesadas. A veces la gente dice: bueno, ya llegó a Cristo, ya, olvide, perdone, sano. Todo tiene un proceso. Si una herida tiene un proceso, y el médico se va guiando por el color de la herida, ¿no es cierto? Está sanando bien, está sequita, está esto. Así es con nosotros. Cuántas heridas, cuántos traumas, cuántos orígenes que uno dice: de donde yo vengo, Señor, de donde yo vengo, eso es una cosa horrible. El Señor dice: por eso lo tengo que transformar, porque usted no puede ser un producto hasta que yo no le cambie la herencia que usted tiene, hasta que no lo haga nueva criatura. Y ese proceso que hace nos duele. Porque el palo duele, la vara duele, uy, el trillo, no, la piedra molino. Cuando Dios dice: pero los granos toca pasarlos por la piedra. Usted sabe, y a veces hemos sido ¿qué? Molidos, y a veces uno siente que no puede más. Mire, hermanos, yo con mi casita, porque yo tengo una casita que el Señor me dio, Él me la regaló, y todo lo que usted ve en mi casa, todo me lo ha dado el Señor. Amén, Y amén. llegar a un país donde yo no tenía ni dónde acostar, porque mi hijo, al impacto del accidente, perdió la memoria y no sabe dónde vivir. Perdió el producto de 2 años de trabajo. Él tenía todo, porque mi hija el accidente fue en abril, y mi hija, no abril de este año, el año pasado, y mi hija había ido en diciembre, y habían pasado el viernes de las compras. Habían echado la puerta por la ventana comprando, porque son rebajas de verdad. Entonces habían comprado todo, y eso se perdió. No hubo ni ropa. ¿Qué pasaría si perdieran la ropa que tanto idolatras? Los zapatos, la casa que usted dice: mi casa, y que usted cree que es una casa intocable porque yo no sé qué le metió. Eso vale nada. Si Dios dice terremoto, se acabó. ¡Qué orgullo! Porque a veces contamos nuestras cosas. Es que, ¿cómo tengo? Como el hombre, yo no sé dónde meter los tesoros. El Señor le dijo: sí, esta noche vienen a pedir tu alma. Pero cuando uno se ve, mire, hermano, yo fui, y no tener dónde acostarse es muy duro. Echar piso. Y echar piso entre extraños.
entre otras culturas más difícil. Pero algo que yo creo que Dios me movió es el clima. Yo amo el frío, pero yo no puedo con la calor. Yo voy a predicar a la calor, pero yo llego el día que predico y me vengo el día que se queda, hermana, nada. A mí me gusta el calor, pero pasé de soportar aquí 21, Bogotá caliente 21, 22, 23, 45 grados centígrados, sin acondicionador, sin aire. De día no dormía y de noche no dormía. Porque Dios necesita. Porque Dios me va a decir a ver cuánto aguanto. No, Dios me está enseñando. Algo me está enseñando. ¿Sabe qué ha hecho todo este proceso? Cambiar carácter. Pero ¿sabe qué hace el proceso? Ayudarnos a crecer. Cuando Dios ve que usted se está acomodando y no crece, dice, lo voy a remover. Y sacude. Y trae procesos que uno dice, ¿qué pasó aquí? Y sabe que decimos todos, pero todo estaba tan bien. Y el Señor se dice, por eso, porque todo está bien. ¿Y sabe qué hacemos cuando está bien? Uno se va arrunchando y va cogiendo sueño y va engordando y va. Pero cuando vienen los procesos, uno se agarra de Dios. Uno clama. Y yo le puedo decir que es verdad que en tierra extraña uno sabe quién es Dios, que solo estaba el Señor. Cuando hay cristianos pero nadie ayuda. Cuando hay totalmente indiferencia. Como no nos conocen, entonces no, nadie ayuda. Y ese país es un país de indiferencia muy fuerte, muy fuerte. Allá es cada uno arrégleselas como puede. Y es un proceso, porque yo aquí tengo gente preciosa que vale oro. Pero cuando Dios te quita los amigos, los hermanos, los conocidos, ¿sí me está comprendiendo? Procesos que el Señor nos tiene para formar carácter, para madurarnos, para crecer. Pero escúcheme, el proceso tiene un propósito, es prepararte para la obra suprema que Dios tiene contigo. Dios tiene contigo algo que nadie lo entiende, que nadie lo sabe, que nadie lo conoce. Entonces Dios tiene que usar de esos procesos. José, para ser la segunda persona más importante en Egipto, sufrió proceso. A ver si usted se le mide. Proceso del que lo calumniara. Proceso de cárcel. Cárcel, hermanos, cárcel. Pero no hay proceso de José más terrible que el olvido. No había nadie que lo visitara. No había familia. Porque ellos creían que José estaba muerto. Creer que uno se murió. Hay gente que lo ha sepultado. Y Dios a veces te lleva momentos de muerte donde nadie se acuerda de ti y tú entrarás a un olvido para resucitar en otro producto, en otro lado. Muerte. Se te olvida. Nadie te ayuda. ¿Cuál? A ver, ¿a quién le gusta el proceso de que usted bien necesitado y nadie lo ayuda? Ese proceso lo tiene que vivir. Que nadie te ayudará y nadie te dará para que usted aprenda a no llorarle, a no pedir prestado, a dejar de empeñar las cosas y hasta que usted aprenda a vivir y a depender de Dios, es que Dios le va a bendecir. Y cuando Dios le ha dado y usted se pone gordo, alístese. Dios, el que da, barre con todo. ¿Sí me está comprendiendo? Procesos económicos, procesos sentimentales, procesos. Mire, yo tengo una amiga, una buena amiga, y ella tiene un hijo. Escúcheme, en ese momento, cuando usted llegaba a esa iglesia, la gracia estaba sobre el hijo, no sobre el pastor, ni la pastora, era el hijo. Yo siempre llegaba y decía, ¿por qué es el hijo? Y el hijo era un muchacho. Él tenía, si no estoy mal, 26 años. Y a los 26 años, él había crecido espiritualmente que lo dejaba uno callado. Tenía una gracia, algo especial. Cogía ese piano. Recuerdo irle a predicar a su mamá.
y ser como así, como 9, 10 añitos, apenas alcanzaba el piano, pero cuando tocaba el piano era cosa maravillosa. Grabó su CD. No, es que no hacía. Fue a un ayuno, porque él tenía una prueba personal. Él tenía una persona a quien amaba. Pero no había casi nadie que le dijera que era la voluntad de Dios. Sobre todo sus padres. Y como era un muchacho tan de Dios, eso lo incomodaba. Él sufría por eso, porque él quería casarse con la muchacha. Y se fue a un ayuno, después de buscar muchos sitios por allá, por un ayuno que quería ir por lejos de la ciudad, y se fue para allá. Y en ese ayuno vino gente para que le predicara el evangelio. Vino gente, y él, pero ¿cómo así? ¿Y sabe qué le dijeron? Oiga, ¿y usted por qué no viene a predicarnos? Y él llegó a su casa y le contó a los papás, y los papás pastores le dijeron, pues abramos un lugar. Y el muchacho, en un abrir y cerrar de ojos, tenía iglesia. Eso, como era joven, llegaron jóvenes. Cuando me dicen, fulano va a ir a la convención, pues claro, sigo el pastor. No, pero lo van a nombrar pastor. Y yo dije, pastor, pues si él es soltero, es joven. Me dijeron, porque ya tiene 80 ovejas en tanto. Y yo dije, eso es un crecimiento fenomenal, ¿cómo ocurre? La convención, ya no recuerdo, hermanos. Creo que empezaba, para no decir mentiras, como un jueves. El lunes había que ir a comprar la pinta con la que iba a llegar a la convención. La misma iglesia le compró para que pudiera ir cuando quisiera y llegara rápido una moto. Y ese lunes la pastora le dijo, hijo, ve y acuérdate que te vienes rápido. No volvió. No volvió. El muchacho se mató. Yo no sabía dónde meter. Yo todavía siento lo que sentí un poco. Yo decía, no estás herido, no. Yo llamé a la pastora, a la madre. ¿Sabe qué me dijo? No, él no está muerto. Está herido en el hospital de tal pueblo. Pero yo llamo al pastor y me dice, ¿él está muerto? ¿Quién te dijo que él está muerto? No, es que la mamá no cree que se mató. Cuando yo entré a esa funeraria, yo dije, yo no quiero ir. ¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice a una mamá? Yo no sabía que años después yo viviría lo mismo. Cuando me dijeron, su hijo ha sido atropellado. Yo me acuerdo de lo que yo sentí. Pero yo me acuerdo cuando yo entré a la funeraria. Y yo, a mí no me gusta acercarme y que a ver el muerto. Eso me parece a mí que eso no es necesario. Y yo la miré, fue a ella y ella me miró y me abrazó. No sé por qué el corazón de ella quedó al frente del mío. Somos como de la misma estatura, pero me parece que ella es más alta que yo. Yo no soy muy alta, pero el corazón de ella hacía así. Pero era tan duro que yo la abracé y le dije, no sé qué decir, solo que Dios la consolará. Pero ella lloraba y lloraba y lloraba. Y todos quedamos tan congestionados. ¿Saben qué me dice Dios? Proceso. Y hoy entro aquí, vive Jehová que no miente. Y me hago ahí, el Señor dice, si aquí no hay cambios, traeré luto para que obedezcan los propósitos. Y Dios puede llevarse cualquiera de estos jóvenes, porque hay jóvenes que a veces han deseado la muerte. Sería mejor morirse por lo que están pasando. Ojo con eso. Porque cuando un joven desea la muerte, abrió la puerta. Y la muerte va a llegar. Y Dios puede traer luto a la iglesia para tratar con los terrores y con los que no quieren entender que hay un propósito de Dios. Iglesia, afínate.
¿Sabe qué es afinar? Que el terreno queda así. Y usted es tan bonito. Sí, listo para la siembra. Pero para afinar se pasa el trillo, que es una mano metálica que va rompiendo el terreno. Y Dios puede usar algo fuerte aquí para que entiendan que la iglesia no tiene esto porque sí. La iglesia lo tuvo porque hay un propósito. Y el propósito está alrededor. Hay que salir a predicar. Hay que llorar por la belleza. Hay que llorar por los libertadores. Porque aquí hay hombres y mujeres que serán trasladados a otra parte para servirle a Dios. Y el tiempo llegará porque los procesos terminan. Regáleme unos segundos más. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, molido por nuestros pecados. Si alguien fue procesado, Isaías 53, es Cristo. Hoy le invito a que mire a la cruz. No se cumplirán los propósitos en ti sin proceso. Y a veces tú vas a sentir que Dios literalmente te desbarata la vida. Y te desbarata todo. Pero el que da la llaga, dice Jeremías, da la cura. Porque dice el Señor, yo destruyo y desparramo para volver a construir. Porque Dios va a revisar los cimientos en que está basado. Y si Dios tiene que cavar para remover, lo hace para poner una piedra. ¿Y dónde estamos? En Isaías 53, pero nos fuimos al 28 donde leímos. ¿Y sabe qué dice Isaías 28? Yo tengo una piedra aprobada y reprobada y la he puesto por cimiento. Iglesia, Dios no te va a hacer una iglesia común. Dios tiene contigo otra forma que va a ser, pero tiene un precio de proceso. No se trata de abrir paredes y de matarse para comprar, sino de formar vidas y siervos con carácter legítimo, gente honesta, libre de la hipocresía religiosa que vivimos y gente que sea íntegra. No de levantar edificios y de llenar con gente que ni siquiera sabe quién es Dios. Si tú quieres ser cristiano, tendrás que pasar por procesos. Porque Él es santo, santo, y porque fue probado por nosotros, molido, lo pasaron por molinos, lo araron mis espaldas los aradores. Y cuando fue a la cruz había sido completamente probado. Tanto que antes de ir a la cruz dijo, no puedo, si hay otra forma, pasa de mí esta copa. Y el Padre dijo, no hay otra forma, entonces ayúdame. Porque que dice 1 Pedro 5:10, tenemos que pasar por dolores para ser fortalecidos, santificados, limpios y establecidos.